espacio base, ya saben, tienen que agarrar característicamente valores estandarizados. Ahí vemos el pH de 7.35 a 7.45. Presión parcial de CO2, que es muy importante también. ¿Por qué? Porque a partir de eso ya nos vamos a ver si hay trastornos a nivel pulmonar. Y esto se debe específicamente a un rango de 35 a 45. Y finalmente, pues, lo que es la parte de lo que es la concentración plasmática de bicarbonato. El bicarbonato, nosotros tenemos que haber un rango de 21 a 29. Y como último punto, fuera de los tres importantes, es el anion. El anion, pues, es un elemento que nos va a permitir a nosotros, pues, de ver estos aniones no medibles si es que están en aumento, y de acá a nosotros nos importa mucho, pues, de que tenga que estar en rango normal. Me explico, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos lo que es, como les decía, tanto a nivel intra como extracelular tiene que haber una negatividad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mire, es esto, sólidos, cation, 140 miligramos. Y los aniones, ¿cómo suman? 24 más 106 de cloro, entonces, en el mejor de los casos, debería estar en el equilibrio. Sería más o menos 130, sí, más o menos. Entonces, nosotros podemos definir, pues, mira, está 130 entre cloro y bicarbonato, anión Gauss, decimos de 10, 12, está en rango, ¿eh? Los aniones no medibles están en rango. Entonces, va a haber un equilibrio, pues, tanto de cationes como aniones, que es lo que se quiere, que sea cero, en el mejor de los casos, pero la realidad no es tanto así. Nosotros podemos tener trastornos como lo que son las acidosis metabólicas, pero a expensas de algunos elementos, por ejemplo, porque el carbonato puede subir o el cloro puede subir. Y eso nos va a generar finalmente, pues, este trastorno, una acidosis metabólica con pérdida de bicarbonato, ya en grafo, sin variaciones. Y hay otro grupo que es la acidosis metabólica, pero a expensas de quién es, más que todo de anelar, o sea, de los aniones no medibles. A veces se exacerban los aniones no medibles y eso nos va a generar, pues, en mayor grado que cese la producción de ácidos. Entonces, la acidosis metabólica corresponde a la primera patología que vamos a observar. Habitualmente se produce por una situación de ganancia neta de ácidos, en este caso una pérdida de bicarbonato. El resultado es, pues, justamente a nivel sérico, donde prácticamente, pues, el tampón más importante, como decíamos, es el bicarbonato. Y que nosotros pedamos bicarbonato, pues nos va a generar una acidosis metabólica, o que ganemos más ácidos nos va a generar esta patología o este trastorno. Ahora, en cuanto a la acidosis metabólica con función de NADH, en este caso, nosotros tenemos que diferenciar dos puntos. El NADH, digo, la acidosis metabólica con NADH normal, habitualmente acá se pierde primariamente lo que es el bicarbonato. En la acidosis metabólica con NADH aumentado, pues acá el bicarbonato, a diferencia de este gas, entonces va a tamponar excesivos ácidos, tanto endógenos como exógenos, y el abordaje terapéutico, pues, del NADH, ácidos metabólicos con NADH normal, prácticamente frente a lo que se pierde, pues hay que reponerlo. Ahora, la acidosis metabólica con NADH aumentado, el único tratamiento, pues, sería reducir esa producción de ácidos, que es lo que está generando. En este cuadro es muy importante porque vamos a poder observar lo que son las causas. Doctor, disculpe, puso la pantalla negra. ¿Disculpa? Se puso la pantalla negra, doctor.
A ver, ahora vamos a ver. Ahora sí, Ahora, ahora sí se ve. ya, Ahora sí se ve. en este, en este cuadro es muy importante definir, ¿no es cierto?, lo que es la acidosis metabólica con anemia normal. ¿Por qué? Acá se pierde primariamente el bicarbonato. ¿Y cómo podemos perder este bicarbonato? Miren, puede haber por dos tipos, pérdidas digestivas, diarrea, drenaje, fístula, derivaciones, o se puede perder por riñón finito, las acidosis renales 1, 2, 4, o por algunos diuréticos como la acetazolamina. A diferencia del anion GAP, la acidosis metabólica con el anion GAP aumentado, donde estos aniones no medibles, pues por algún motivo están aumentados, ¿eh? Y nosotros tenemos que definir y decir por qué están aumentados, por qué se ha generado la patología. Y acá vamos a tener elementos endógenos, por ejemplo, en la cetoacidosis, acidosis láctica, en un problema de incuria renal, o producción ácida por el sistema digestivo. Ahora, de forma exógena, esto ya se ve en intoxicaciones. Acuérdense siempre, es el paciente típico pues, que se ha intoxicado con metanol. No con etanol, que es lo más óptimo, metanol, con medicina. No puede ser por salicilatos. Para que ustedes se acuerden, pues, el famoso paciente acidosis metabólico con un GAP elevado, es pues la típica chiquilla que se trata de, por problemas psicológicos, de intoxicar con aspirina. Entonces, es un elemento, digamos, exógeno que nos permita definir, pues, que el anion fue aumentado y finalmente, pues, este sea el causante de la acidosis persistente. Ahora acá vemos un algoritmo. Cuando hay un GAP elevado, que es, digamos, lo que en cierto grado pues, nos importa un poquito más dentro del tema. ¿Por qué? Porque ya nos descuadra de lo habitualmente pues, puede hacer una por pérdida de bicarbonato. Tenemos que ver si hay una hipoxia tisular por una lactatemia o si es que hay cuerpos cetónicos en una cetosis diurética o finalmente que haya sido diagnosticado de incuria renal. Acá también nosotros vamos a definir lo que es el gas osmolar. El gas osmolar nos va a permitir definir si es que hay una intoxicación por metanol, etanol o etilenglicol versus una acidosis láctica o salicílica. Este gas osmolar se debe definir específicamente para qué, para que nosotros pues podamos hacer esa diferencia, ya que si se han observado cuando hay un gas elevado, pues tener al paciente en un estado de cetoacidosis o acidosis láctica a veces es poco frecuente. Ahora, cuando nosotros veamos cómo está dando en una acidosis metabólica y no tengamos alteración, siempre hay que preguntarnos cómo está el cloro. El cloro, ¿para qué? Para que nos puedan hacer una diferenciancia y pérdidas gastrointestinales, o el cloro prácticamente negativo cuando hay pérdidas renales. Uso de A ver, acá lo que nosotros tenemos que ver, esta carga neta de lo que es el aneurisma urinario. Así como hemos podido nosotros observar la osmolaridad térica y urinaria, tienen la misma fórmula, claro, pero los valores van a variar según cuál es el grado de concentración de anemia. Entonces, si nosotros vemos que esta carga neta o anemia urinaria pues, es positiva, indica que el cloro urinario es mayor que el sodio y potasio urinario, puede haber una pérdida renal. Pero si el cloro es menor que el sodio o la sumatoria de sodio y potasio, hay pérdidas renales, para poder nosotros diferenciar como en la acidosis láctica. Es típico que esta acidosis se da en pacientes críticamente enfermos. Tenemos dos tipos, de tipo A y de tipo B.
En el tipo A, digamos, se da un estado de hipoxia, en la mayoría de casos. Puede ser por una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar, anemia grave o envenenamiento. Y la mortalidad prácticamente se asciende. En cambio, en la tipo B no se debe a hipoxia. Acá es porque hay una disminución del metabolismo pues, a nivel hepático o uso de bionidas. El paciente tiene un paraneoplásico o finalmente una insuficiencia de tiamina. La cetoacidosis diabética ya saben característicamente por aumento de la glucosa más de 200, aumento de ácidos grasos y aumento del número de hidrogeniones por la patología que se forma. Tenemos que nosotros ver pues que este déficit genere un trastorno metabólico con alteración de sensorial del paciente y por lo cual la exploración física es muy importante. Ahora, acá nosotros tenemos que definir en incuria renal aguda qué es lo que ha pasado, porque prácticamente los ácidos se han elevado muy simple. Sabemos pues que el mecanismo que mantiene esta homeostasis es experiencia del bicarbonato. Y finalmente, pues, si es que esas experiencias de este elemento, entonces nosotros tenemos que definir al bicarbonato como un tampón, bueno, es el tampón universal, tanto de vitral como de extracelular, para que nosotros también definamos, pues, que si hay una acidosis, tengamos que ver que siempre haya, pues, un elemento que lo controle, pues, el pulmón, mediante la movilización respiratoria del CO2. Ahora, acá tenemos que nosotros medir el gap osmolar, como anteriormente se les indicaba, que es la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. Debe ser más o menos, pues, menos de 10, porque si empieza a subir más de 10, estamos pensando en la intoxicación por alcohol. Esta es la famosa fórmula de la osmolaridad calculada. Entonces, nosotros cuando tenemos esta patología en sí, tenemos que definir para qué, para que no tengamos pues alteraciones posteriores. La clínica de la acidez metabólica, como ya hemos estado observando, hiperpotasemia, depresión de potasio por pérdida urinaria. Hay también efectos metabólicos del calcio, fósforo y magnesio, si se mantiene en el tiempo, esta acidosis, como es aumento de la absorción ósea, hipercalciuria, osteoporosis, o efectos sobre algunas glándulas, como la hipersecreción gástrica, como náuseas, vómitos. Hay también efectos sobre el sistema nervioso, como es el estupor y coma, pero a nivel ventilatorio, pues lo que resalta es la famosa respiración Kussmaul. ¿Qué datos de gravedad en una acidosis deben de tener? Muy simple, cuando el pH es menor a 7.1, cuando el bicarbonato es menor de 8 o el pH2 menor de 15. En este caso, pues, el paciente está al límite de compensación respiratoria. Y nosotros tenemos que finalmente tratar de ver que si nuestro pulmoncito está capacitado para poder revertir el daño. Para el tratamiento, primeramente es detener la producción de hidrogenado. En el caso de la diabetes hay que controlar pues, lo que es la glucosa. En el caso de la lactoacidosis hay que controlar los estados de hipoperfusión. Hay que reducir la PCO2 en caso de una PCO2 alta, lo que se hace manualmente es hiperventilar comúnmente. El tratamiento también va a consistir en aumentar la producción de este bicarbonato, así como del endógeno y el exógeno, para mantener la homeostasis de potasio en calcio. La alcalosis metabólica es, pues, ya también lo contrario, en la acidosis cuando hay un aumento de la concentración de bicarbonato. Acá en general se debe a una excreción aumentada de ácido por riñón o tubo digestivo. Y bueno, se asocia más que todo pues, a vómitos, aspiraciones. El aporte excesivo pues, de bases o obtención de sus uniones precursoras
pues vas a mantener en el tiempo la alcalosis. Y de esto lo que nosotros tenemos que aprender es que el riñón no puede eliminar bicarbonato para los casos. Si hubiera tubulopatía o algo, sería algo inverso. ¿Se nota? Chicos, Sí, doctor, sí se ve, doctor. aunque de la etiología, lo primero que vamos a ver en caso de la alcalosis es pérdida de hidrogeniones. Fíjense que la salud intestinal es muy importante. Cuando hay exceso de bicarbonato, en este caso es por transfusiones, saben que el citrato es parte de la sangre y es casi similar al bicarbonato, por eso es que tiende a una alcalosis metabólica o excesiva administración de bicarbonato. En síndrome de leche alcalinas también puede encontrarse. Esta alcalosis por contracción de volumen siempre va a generar pérdida de cloro y de sodio, y para lo cual nosotros tenemos que ver que una alcalosis metabólica por contracción de volumen puede definirse también. La clínica es secundaria a la deshidratación, como escalabro, mareo, hipoxia, letargia, hipercapnia, o secundarias a la disminución de calcio, fósforo y magnesio. Acá siempre va a resaltar la edema muscular, irritabilidad, arritmias, ya que los síntomas normalmente pueden llevar también a la hipoventilación. Entonces, la alcoholismo metabólica por hipoventilación también es inadecuada. Pueden ser que los pacientes que respiran mucho. La compensación que debe de tener en todo sentido cualquier alcalosis siempre, o cualquier trastorno metabólico siempre tiene que ser por una compensación a nivel respiratorio. Entonces, acá nosotros tenemos que sacar una relación. Por cada incremento del bicarbonato de 1 miliequivalente por litro, la PZ debe de aumentar 0.7 mililitros de mercurio. Entonces, esta compensación respiratoria, normalmente pues que nosotros deberíamos de tener con mayor detención, no se da a veces. Entonces, la compensación renal tiene que generarse cuando exista un aumento de la eliminación del bicarbonato por orina. Si no hay esa, digamos, forma de determinar, pues no se tendría que compensar desde ese punto. Asimismo, últimamente la secreción tubular distal normalmente se debe a una actividad del clorobicarbonato a nivel colector, y esta depresión severa, pues el cloro inhibe el intercambio, por lo tanto hay mayor secreción de bicarbonato. Ahora, acá nosotros vamos a ver pues que lo más adecuado es que esta compensación de alcalosis metabólica tenga mecanismos óptimos para el transporte, la secreción del bicarbonato a la luz tubular. ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros? Por ejemplo, acá tenemos dos bombas, una contracorriente de bicarbonato cloro, y acá tenemos un canal dependiente de energía, como es el hidrógeno ATPase. Entonces nosotros podemos observar pues que mediante esto, para tener una compensación renal de alcalosis, este mecanismo tiene que ser muy importante, ya que vamos a poder nosotros finalmente definir cuál es el tratamiento. Reponer cloro, a veces reponer mucho cloruro de sodio nos da hipercloremes, o también puede ser pues eliminar el bicarbonato para que nosotros podamos tener un pH óptimo, como acetazolamida o diálisis. En cualquier caso, siempre hay que reponer, ya me refiero de la relación potasio-magnesio. Cuando hay alcalosis metabólica, reponer potasio y magnesio. Y corregir la causa subyacente con cloruro al 0.9, que se da en la mayoría de casos. La contracción de volumen a nosotros nos va a por lo menos permitir una limitante en cuanto al bicarbonato. Por eso es que en muchos casos tratamos de expandir el espacio extracelular para poder nosotros mejorar esta patología. Ahora, la acidez respiratoria, digamos que vendría a ser pues la BD muy importante dentro de lo que es trastorno ácido-base. ¿Por qué? Porque tiene que ver a nivel renal. Pero en estados de acidez respiratoria nosotros tenemos que finalmente
ver esa compensación metabólica. Entonces, acá, chicos, en lo que es acidez respiratoria y respiratoria, no les voy a poner el examen para que no se confundan, ya que el objetivo más importante en cuanto a lo que es, eh, digamos, el manejo a nivel renal tiene que ver con todo lo metabólico. Ahora, ustedes dirán, doctor, pero siempre debe haber una relación. Si hay relaciones, específicamente que se derivan de la fórmula universal que se da a nivel sanguíneo. ¿Cuál es esa fórmula universal que se da a nivel sanguíneo? Es ese famoso agua más CO2, que se transforma en bicarbonato más hidrogeniones, y lo cual puede transmutarse en lo que es prácticamente una reacción inversa, o sea, esa conversión que se da para poder nosotros definir específicamente la cantidad de ácidos que se tiene, o la cantidad de ácidos, en este caso hidrogeniones, o la cantidad de bicarbonato que se tiene, mediante lo que es la relación riñón-pulmón. ¿Has llegado? ¿Estás ahí? Sí, doctor. Muy bien, entonces, esto de ácido respiratoria y alcalá respiratoria, lo vamos a poner en stand-by para que no se acumule para el examen. ¿Está bien, delegado? ¿O Está bien, quieren doctor. también? Más que todo nos vamos a enfocar en las partes metabólicas, ¿ya? Sí, Muy acidosis importante. metabólica. Ya, doctor. Exacto, exacto. ¿Ya? Porque ya creo que este fin de semana es pues el examen, ¿no es cierto? Sí, doctor, el viernes 13. Ok, ok. Excelente. Ya, a ver. Muy bien, entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios.